del tubo gastrointestinal inicial, pero que con la movilización, perdón, quiero grabarles esta clase. Discúlpenme un segundito, yo se las grabo para que les quede la clase. Iniciar la grabación. Listo, sí, listo. Entonces les estaba contando que esta estructura llamada el páncreas y el duodeno parten de un tubo gastrointestinal primitivo y digamos que el tubo gastrointestinal primitivo se llama el intestino anterior. El intestino anterior llega precisamente hasta la unión del páncreas y el duodeno. Hasta ahí llega el intestino anterior y a partir de ahí comenzaría el intestino medio. Y entonces decimos que el intestino primitivo embrionario es una estructura tubular, valga la redundancia, que yo voy aquí a dibujar rápidamente. Voy a correr un poquitico esta diapositiva para un lado. Y yo sí quisiera como dibujar un poco con mi famosa pluma, ¿se acuerdan? Mi pluma fea, esta que yo, y entonces yo quiero dibujar aquí el intestino primitivo, ¿de acuerdo? El intestino primitivo, digamos que en la división embrionaria que ustedes ven con el doctor Acero, el intestino anterior pues va más o menos hasta la unión de la desembocadura del conducto pancreático hacia el intestino. En ese sitio, el intestino primitivo va a formar proximal, insisto, más proximal del intestino primitivo, y esa porción más proximal que está situada inmediatamente distal al gastrio, que sería la porción abdominal proximal del intestino primitivo, pues sería entonces el duodeno. Entonces sería gastrio, la parte abdominal, con un pedacito de esófago, y a partir del estómago, a partir del píloro, digámoslo más bien, vamos a tener el intestino llamado intestino delgado, el cual se divide en duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno, que es la parte proximal del intestino delgado, tiene dos vesículas, una vesícula anterior y una vesícula posterior, ¿de acuerdo? Esa vesícula posterior va a tener su propio conducto, y la vesícula anterior también va a tener su propio conducto. A partir de estas dos vesículas que se van a ir formando y van a ir creciendo, esta vesícula que está en la cara más dorsal o izquierda inicialmente del intestino primitivo permite que vaya formando parte de el páncreas, ¿de acuerdo? Páncreas, esto se va prolongando y a partir de esta vesícula va a iniciarse esta famosa glándula llamada el páncreas. Tengamos presente que el páncreas es una glándula exocrina y endocrina, famosa por las dos características de función de dicha glándula. El páncreas en su función exocrina va a secretar enzimas pancreáticas, y estas enzimas pancreáticas van a ir desde la región pancreática glandular hacia la luz del intestino delgado duodeno en su segunda porción. Aclaro, en la segunda porción del duodeno va a drenar las enzimas pancreáticas dentro del duodeno, dentro de la luz del duodeno, y van a generar, digamos que, una partición de las moléculas, tanto de las proteínas en aminoácidos como de los carbohidratos, para poder ser absorbidos. ¿De acuerdo? Esa es la parte exocrina del páncreas. Y la parte endocrina del páncreas es también tremendamente importante y tendría que ver con la función de la insulina, que es la, la sustancia que permite el aprovechamiento de la glucosa por parte de las organelas intracelulares, y el no tener insulina impide que la glucosa sea utilizada por parte de las organelas intracelulares, produciendo, por supuesto, todos los inconvenientes de la falta de glucosa intracelular. Por otro lado, también produce el glucagón y, por supuesto, estas son las funciones más relevantes tanto desde el punto de vista exocrino como desde el punto de vista endocrino.
Recordemos que desde el punto de vista endocrino, el páncreas produce una enfermedad muy conocida por todos que se llama la diabetes. La diabetes es una enfermedad frecuente en los pacientes adultos, pero este tipo de diabetes es una manera, digámoslo de manera coloquial, en donde el páncreas, por decirlo de alguna manera, se va cansando o se va deteriorando en su función y cada día va a producir menos cantidad de insulina. Esto trae como consecuencia que los pacientes, sus abuelos, mi mamá, etcétera, los pacientes de edades avanzadas pueden producir algo que se llama la diabetes tipo 2 o diabetes no insulinodependientes. Estos pacientes básicamente los vamos a tratar con medicamentos que pueden, con algunas pastillitas que pueden ayudar a generar la glucosa que sea captada por las células del paciente y segundo, con una dieta que sea dieta baja en azúcares con el fin de no producir un aumento de la concentración de azúcares dentro del torrente sanguíneo para evitar las alteraciones de las hiperglicemias. Por otro lado, existe otra enfermedad que se llama la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, también llamada así. Es una diabetes más seria, la cual generalmente agrede a la población infantil y es una diabetes insulinodependiente, en donde el páncreas desde muy temprana edad deja de funcionar y por supuesto debemos colocar de manera inyectada o a través de una bomba de infusión con una aguja dentro de mi cuerpo. Esa bomba de infusión va a inyectar permanentemente insulina con el fin de poder disminuir las concentraciones de azúcar en el torrente sanguíneo. Muy bien, basado en esta diabetes tipo 1, tipo 2, que tiene que ver con el páncreas, volvemos rápidamente a contarles que este páncreas o esta formación del páncreas, además de todo lo que les he contado, que esto es el inicio de la glándula pancreática, que siempre va a estar al lado del duodeno, esta porción anterior del páncreas va a migrar hacia la parte posterior, terminando al final de esto formando una estructura de este perfil, miren. Una estructura de este perfil. A esto le llamamos páncreas mayor y a esto le llamamos páncreas menor. También podemos llamar a esto la cabeza del páncreas y a esto le podemos llamar el proceso uncinatus del páncreas. Por lo tanto, concluyamos que esta migración desde la parte anterior de la vesícula pancreática hacia la parte posterior genera el proceso del páncreas menor o proceso uncinatus al final de la formación embrionaria y fetal del páncreas. Pasando ya a la información, digamos, macroscópica de la anatomía como tal, yo podría decir entonces que en una laparotomía yo voy a retirar el epiplón mayor, tengo en la región inframesocólica, ¿de acuerdo? El mesocolon transverso, que ustedes, uy, ¿qué pasó acá? El mesocolon transverso, aquí en el centro tengo todas las vísceras delgadas llamadas yeyuno e íleon. Por lo tanto, vuelvo y repito, el intestino delgado se va a dividir en tres porciones. El duodeno, la porción más posterior, pero además la porción más corta. Segundo, el yeyuno y tercero, el íleon, que son las dos porciones distales del intestino delgado que las vamos a ver en la próxima clase, que son las porciones más largas del intestino delgado. Finalmente, luego el intestino delgado a través de una válvula que queda aquí en el íleon, que se llama la válvula iliocecal, va a ir a drenar todos los alimentos hacia el ciego, luego colon ascendente, transverso, luego seguiría el descendente, sigmoide, recto y llano, para terminar, digamos que todo el transcurso de los alimentos a lo largo de todo el intestino.
Si ustedes miran en la parte posterior del estómago, cubierto en su mayoría, escúchenme bien, cubierto en su mayoría, 95% del páncreas está cubierto por pared peritoneal parietal posterior. Si ustedes miran con fe, aquí ustedes alcanzan a percibir un poco de la tela peritoneal por la cara anterior del páncreas, ¿de acuerdo? De derecha a izquierda. Eso sería la pared peritoneal parietal posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el 95% del páncreas se encuentra retroperitoneal. Pero si ustedes recuerdan un poco lo que yo acabo de plantear de cómo es la formación del páncreas y el duodeno, podríamos concluir además que el 95% también del duodeno sería también retroperitoneal porque acompaña al páncreas principalmente en su porción derecha, que lo vamos a ir viendo poco a poco el día de hoy. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo sacar en este instante es que tan solo el 5% que estaría ubicado aquí, mírenme, por favor todos, de una vez les digo esto, la parte más distal o más izquierda de la cola pancreática, ¿de acuerdo?, será peritonizada, la cual estará envuelta en meso con una estructura vascular muy importante, que es la estructura vascular arterial y venosa, que vieron el día de ayer, creo, si no estoy mal, o antier, no sé cuándo, que vieron gastrio y vieron esplenio. Pues este es el hilio esplénico, y por supuesto el hilio esplénico, recuerden que va a través de un epiplón que habíamos llamado el día de peritoneo pancreatoesplénico, envuelto en peritoneo, que va a albergar en su interior la arteria esplénica y la vena esplénica, pancreatoesplénico. Por lo tanto, esa pequeña porción distal o izquierda de la cola del páncreas será la única porción peritonizada del páncreas. El resto del páncreas será retroperitoneal, no olviden esto. Lo otro que quiero que recuerden, que ya lo había dicho en un momento dado, es que la trascavidad de los epiplones o la bursa omentalis, la bolsa de los omentos, menor arriba y mayor abajo, ¿recuerdan? Esta bolsa de los omentos es un espacio retrogástrico que vimos el día de peritoneo y que seguramente la doctora Vargas les repasó el día de gastro. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, para el ingreso atravesaba lo que se llamaba el hiato hacia la trascavidad de los epiplones o hiato de Winslow, ¿de acuerdo? En donde los límites más posteriores y el límite más anterior era la porta, que hacía parte del hilio hepático, que lo verán el día de mañana, el día de pasado mañana en la clase de hígado. Muy bien, entonces yo ingreso a través del hiato de Winslow y llego a la trascavidad de los epiplones, que en el lado más izquierdo tendría la cola peritonizada del páncreas y el famoso aumento gastroesplénico, por donde transcurrían a lo largo de todo este aumento gastrocólico los vasos cortos. Muy bien, entonces concluyamos que el páncreas estará detrás de la pared peritoneal parietal posterior y detrás de la trascavidad de los epiplones. Si ustedes miran, aquí está el mesocolon transverso, aquí hemos retirado todo el intestino yeyuno e íleo, y por supuesto detrás de la raíz del mesocolon transverso, allá detrás, allá, si yo levantase esto y todo el peritoneo y la fascia de Tolta aquí y la pared peritoneal parietal posterior, pues llegaría al retroperitoneo y encontraría entre el mesocolon transverso, en la raíz del mesocolon transverso, detrás de ella vamos a encontrar el páncreas. No olvidemos que la arteria mesentérica superior va a tener una relación muy cercana con el páncreas y el duodeno, porque dicha arteria, que emerge en L1 más o menos,
a la altura de la vértebra L1, esta arteria emerge inmediatamente posterior, escúchenme bien, inmediatamente posterior al cuello del páncreas. Ya ahorita yo les voy a contar el páncreas cómo se divide, pero para que ustedes me entiendan, el páncreas derecho sería la cabeza, que dije que era el páncreas mayor y menor, y inmediatamente hacia el lado izquierdo estará el cuello o el istmo pancreático, y posterior a dicho istmo pancreático voy a encontrar la arteria mesentérica superior, la cual emerge detrás del páncreas y luego se peritoniza para llevar todas las arterias mesentéricas a las diferentes partes del yeyuno y el ilion y parte del colon derecho, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces la arteria mesentérica, acabo de decir que emerge inmediatamente detrás de esta estructura que está aquí, muchachos, sería el páncreas, y como les muestro acá en este esquema de la Target-Ruiz, aquí está el páncreas mayor, aquí está el páncreas menor o processus incinatus, y como ustedes ven, está emergiendo detrás del istmo pancreático y va a emerger hacia la parte anterior para peritonizarse, como les conté ahorita. Por lo tanto, ustedes ven que alrededor de la emergencia de la arteria tengo el páncreas mayor por encima, menor por debajo o processus incinatus, pero además alrededor del páncreas derecho, no olviden, voy a tener esta estructura que ustedes están viendo aquí, rodeando por la parte superior y por la parte inferior al páncreas. Esto es nada menos y nada más que el duodeno. Por lo tanto, quiero que ustedes tengan presente la relación de la emergencia de la arteria mesentérica superior respecto al páncreas menor o processus incinatus y la tercera porción del duodeno. Quiero en este instante decirles que la tercera porción del duodeno va a estar situada inmediatamente posterior a la peritonización de la mesentérica superior. Por lo tanto, miren lo que yo podría tener como patología. Si en un momento dado este ángulo, mírenlo acá, este ángulo que es agudo, digamos que este ángulo tiene más o menos alrededor de unos 45 grados centígrados. Pero si el ángulo fuera más cerrado, es decir, que fuera unos 20 grados centígrados, quiere decir que el ángulo sería mucho más posterior. Es decir, la emergencia de la arteria mesentérica sería mucho más posterior. Y en este orden de ideas, al la arteria estar mucho más posterior, estaría comprimiendo la tercera porción duodenal, produciendo una disminución de su luz y por lo tanto, al disminuir la luz de la tercera porción del duodeno, vamos a tener una disminución de la luz con una pseudoobstrucción o una obstrucción, si lo quieren llamar para que no se me equivoquen, una obstrucción de la tercera porción en el duodeno. Bueno, sigamos adelante. Finalmente, la arteria mesentérica superior, como yo se los enseñaré en su momento, en la parte más distal de la misma, va a terminar en una rama derecha, una rama izquierda, dando irrigación, como les decía, como al intestino delgado, yeyuno e ilion, ¿de acuerdo? Y va a terminar aquí más o menos en el ángulo iliocecal de la válvula iliocecal, dando irrigación a todas estas regiones del ilion distal y del cecum o ciego. Por lo tanto, muchachos, aquí estarían unas ramas terminales de la mesentérica superior, en una rama derecha y una rama izquierda. Recuerden de una vez por todas, para que más adelante cuando yo hable de esto ustedes ya la hayan visto. Recuerden que la rama terminal del lado derecho de la arteria mesentérica superior, para que la vayan revisando en sus casas, se llama ilio biseco apendículo cólica. Ilio biseco apendículo cólica. La rama derecha terminal de la arteria mesentérica superior se llama ilio de ileal recurrente, biseco de dos secales anterior y posterior, apendículo de apendicular y cólica de cólica inferior del lado derecho. Esa es la terminación derecha de la arteria mesentérica superior. Bueno, aquí vamos entonces para el páncreas. El gastro, como yo les había contado, el páncreas comienza en el lado más derecho, rodeando pues esta porción que se llama el duodeno. Recordemos que esta parte de aquí, aunque se ve bastante anterior en el dibujo, es retroperitoneal. Solamente el primer pedacito distal al píloro, es decir, la primera mitad del duodeno, de la primera porción del duodeno,
será peritonizada, pero el resto de este pedazo aquí ya es retroperitoneal junto a la cabeza. Todo esto es retroperitoneal y como ustedes ven va de derecha a izquierda, inmediatamente posterior al espacio retrogástrico y va acompañado en el borde superior de dicho páncreas por esta estructura arterial importante del tronco celíaco, que ya la vieron con la doctora Vargas, que se llama la arteria esplénica. ¿Se acuerdan? Esa arteria esplénica va a recorrer el páncreas en el borde superior hasta terminar en el ilio esplénico. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poquitico del duodeno y del páncreas. Por lo tanto, concluyamos varias cosas, pero además vamos haciendo un esquema al lado del dibujo del doctor Nete. Lo primero que quiero que ustedes hagan es esta C, mírenla acá. Esta C que tiene 4 porciones, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción, en la mayoría de la población mundial se presenta así, se llama la porción más proximal del intestino delgado. La porción más proximal del intestino delgado se llama el duodeno. Y como el origen que les mostré ahorita con mi esquema feo de la primera diapositiva cuando construí el intestino primitivo, les dije que había una vesícula anterior y posterior de donde salía el páncreas y que el nivel del intestino era el duodeno, pues por supuesto el duodeno va a rodear toda la porción derecha. Voy a volver a colocar el puntero láser mientras yo cambio. Toda la porción derecha del páncreas mayor y del páncreas menor, que es este pequeño pedacito que está inmediatamente posterior a la vena y a la arteria mesentérica superior, que es el proceso sinatus o páncreas menor. Por supuesto, el páncreas tendrá esta cabeza, luego va a tener el cuello, que está más o menos a este nivel, luego el cuerpo, que será toda esta porción de acá, y bueno, al lado más izquierdo, como les dije, la cola pancreática. Por lo tanto, concluyamos: páncreas, cabeza mayor y menor, cuello, cuerpo y cola del páncreas, y está ubicado desde la derecha hasta el lado izquierdo. En la mayoría del porcentaje es retroperitoneal y solo el 5% de la cola distal izquierda será peritonizada para formar el epiplón pancreatoesplénico por donde va la arteria y la vena esplénica. Muy bien. Por otro lado, el duodeno va a rodear todo el lado derecho del páncreas de la siguiente manera. 2 puntos. Primero, aquí está el píloro con una porción muscular importante, circular. Recuerden que los intestinos todos tienen fibras musculares longitudinales y circulares por la formación embrionaria, y que en el pilo hay un contenido o un volumen porcentual de fibras musculares en forma de esfínter importante. Y estas fibras musculares importantes con el esfínter del píloro pues van a producir, por supuesto, o en un momento dado, un aumento del esfínter formando como una válvula aquí, que se llamaría la válvula muscular del píloro entre el gastrio y el duodeno. Esta porción del duodeno es la porción peritonizada, que es, el duodeno se divide primera, segunda, tercera y cuarta, les dije. En la primera porción, la parte más proximal, es decir, la mitad proximal, es dilatada, como ustedes están viendo que yo señalo en este instante. Y ahí en esa porción dilatada se llama ampolla duodenal. La ampolla duodenal, insisto, es la mitad proximal de la primera porción del duodeno. La mitad distal de la porción proximal o de la primera porción del duodeno, pues será la rodilla, la primera rodilla o la rodilla superior del duodeno, y tendrá una relación aquí con la suprarrenal y con el riñón del lado derecho. Por lo tanto, concluyamos: la primera porción horizontal rodeando la parte superior de la cabeza del páncreas tiene dos contenidos o dos componentes. Un componente proximal, ampolla duodenal, y un componente distal, retroperitoneal, que se relaciona con el riñón y la suprarrenal del lado derecho en la parte más posterior del mismo. La segunda porción del duodeno es vertical, es una porción retroperitoneal completa desde la rodilla superior hasta la rodilla inferior, y va a tener una relación muy importante con
todo el hilo renal, es decir, aquí estaría el polo superior, aquí estaría el cuerpo y aquí estaría el polo inferior del riñón derecho que están detrás de la segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? Entre la rodilla superior y la rodilla inferior. Tenemos que tener también presente que esta segunda porción del duodeno es retroperitoneal en su totalidad y que está situada al lado derecho de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Al lado derecho de la vena cava inferior. Ahora bien, hay una cosa trascendental de la segunda porción del duodeno, que es el sitio en donde llega esta papila. Mírenla. Esta papila llega a la segunda porción del duodeno. Esa papila se llama la papila hepatopancreática, ¿sí? Hepatopancreática, y esa papila permite el drenaje de dos conductos de los cuales yo ya voy a hablar. Uno de los conductos es un conducto que van a tratar el día viernes nuevamente y es el conducto de las vías biliares, ¿de acuerdo? Es decir, la bilis va a secretar a través de esta papila su secreción de vías biliares o de bilis a la segunda porción del duodeno para promover la absorción de los ácidos grasos, de todas las grasas de nuestros alimentos a través de la bilis, de las sales biliares. Y por otro lado también viene el conducto pancreático, el cual produce las enzimas de las cuales hablé hace un momento. Dije enzimas para absorber carbohidratos y enzimas para absorber aminoácidos. Aquí en la segunda porción del duodeno está la papila, que se llamaba antiguamente con un epónimo, que ahorita voy a hablar nuevamente de él, pero se llamaba la ampolla de Vater. ¿De acuerdo? La ampolla de Vater hoy en día se le dice hepatopancreática, ¿de acuerdo? Hepatopancreática está en la segunda porción del duodeno, aclaro. Puede existir una accesoria, pero de ella hablaré ahorita. Segunda porción. La tercera porción nuevamente es una porción horizontalizada, va entre la rodilla inferior y digamos que el lado izquierdo de la cavidad retroperitoneal, cabalgando sobre la vena cava inferior y cabalgando sobre la arteria aorta. Esta es la tercera porción. La tercera porción del duodeno es la que puede ser comprimida en un momento dado por la arteria mesentérica superior cuando su emergencia tiene una angulación muy corta o muy agudo y produce la disminución de la luz a este nivel. Recuerden que aquí va a producir compresión de la tercera porción del duodeno, produciendo algo que se llama, escúchenme bien la patología, pinza mesentérica, pregunta de parcial fija. La pinza mesentérica lo que está haciendo en un recién nacido es disminución de la luz de la tercera porción del duodeno y por lo tanto esta obstrucción produce que haya un reflujo aquí y que haya un recién nacido con vómito. Vómito que tiene contenido de sales biliares porque ya vimos acá que está la papila en donde drenan las sales biliares y pancreáticas y por supuesto el contenido del vómito de este bebé pues será leche con sales biliares, ¿de acuerdo? Muy bien, finalmente la cuarta porción que es esta porción ascendente y aquí estaría el ángulo duodeno-yeyunal. Quiero decirles que en la parte más distal o el tercio más distal de la cuarta porción del duodeno luego vuelve a ser peritonizado este duodeno para formar el yeyuno que está completamente peritonizado. Conclusión, la mitad proximal de la primera porción y el tercio distal de la cuarta porción del duodeno serán peritonizados, pero el resto del duodeno será retroperitoneal junto con todo el lado derecho del páncreas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo es claro, muchachos? Doctor, yo tengo una pregunta. Dímela. Espera. La mitad proximal de la primera porción, dijiste que se llama ampolla duodenal, ¿cierto? Sí. ¿Ese es el mismo bulbo duodenal? ¿Bollo duodenal? Bulbo. Ah, bulbo duodenal, sí, señora. El bulbo duodenal o ampolla duodenal. Me gusta más ampolla porque está dilatada. Y ese sitio es muy importante desde el punto de vista clínico, Ana, porque resulta y pasa que ahí es el sitio donde mayor cantidad de sangrados de vías digestivas altas se producen.
La mayoría de las causas de sangrados de vías digestivas altas no son por gastritis, son por sangrados duodenales, y la mayor cantidad de sangrados duodenales se producen en la ampolla duodenal. Y otra característica anatómica muy importante que ustedes vieron con la doctora Vargas es que la hepática común, rama del tronco celíaco, se divide en dos ramas terminales, hepática propia y gastrodenal. Esa arteria gastrodenal va a pasar por la cara posterior de la ampolla duodenal, ¿de acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Sebastián, cuéntame. Doctor, Sebastián, primero levantó la manito Sebastián y ahorita te doy la palabra a ti, Sergio. Sebastián. yo tengo una pregunta, pero pues es de hace ratico. En cuanto a las dos vesículas, en histología, la vesícula anterior va a dar al páncreas menor y la vesícula posterior al páncreas mayor, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, doc. Listo, Sebastián. Y Sergio. You are now unmuted. You are now Listo, muted. perfecto. Entonces, importante Doctor, que yo tengo otra pregunta. Qué pena. Dame un segundito. Importante que la vesícula anterior va a migrar de delante hacia atrás para unirse a la vesícula posterior, y finalmente todo esto va a ser el componente del páncreas mayor y páncreas menor. Listo. Pregúntame ahora sí. Doctor, es que tú dijiste que la papila hepatopancreática pues tiene dos conductos, pues para conducir las vías biliares, y el conducto pancreático, que es lo de las enzimas. Pero luego mencionaste la ampolla hepatopancreática, ¿ese es aparte? Lo mismo, o... exactamente lo mismo. Ah, ok, doctor, listo. Gracias. Con mucho gusto. Listo, muy buenas preguntas. Eso nos ayuda a que todos entendamos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Paula Fernanda, pregúntanos. Yo, doctor, es que no me quedó tan claro lo de en la tercera porción, la pinza mesentérica, que ayudaba a la disminución de la luz, pero no entendí eso bien del reflujo del Mira, cerebro. si tú miras este esquema, ¿sí lo ves? Fíjate cómo este es el páncreas menor y esta es la tercera porción del duodeno, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar esto en presentación para, con la plumita que yo tengo ahí, voy a hacerte una línea un poco más posterior acá. Entonces quiere decir que si yo te pongo aquí la tercera porción del duodeno, porque la arteria mesentérica está saliendo mucho más en un ángulo más pequeño, ¿sí lo ves el ángulo acá? ¡Yuhu! Sí, doctor. Entonces fíjate cómo yo podría comprimir la tercera porción del duodeno disminuyendo la luz. ¿Te quedó claro? Ah, ok, listo, muchas A gracias. eso se le llama pinza mesentérica. Bueno. Ok, doctor, gracias. Con mucho gusto. Bueno, muy buena pregunta también, me gusta mucho. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Listo, entonces salgámonos de aquí un momentico y volvamos nuevamente al salón para que ustedes pues, me vean y yo los vea, y si me quieren preguntar. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Podemos seguir, ya es más o menos claro. Conclusiones importantes. Duodeno tiene 4 porciones, el duodeno en su porción número 1. La parte mitad proximal será peritonizada y la mitad distal será ya retroperitoneal. Y la cuarta porción del duodeno, el tercio distal de dicha cuarta porción será peritonizada y el resto retroperitoneal. El páncreas, a su vez, la parte más distal de la cola izquierda del páncreas, lo más distal, lo más cercano al esplenio, se peritoniza para formar el epiplom pancreatoesplénico. Listo, es lo más trascendental que hemos visto, y lo otro que hemos dicho es que los conductos van a terminar en la segunda porción del duodeno, drenando lo que María Fernanda nos dijo, nos hizo recordar, que fue 1, las sales biliares, y 2, el conducto pancreático. Muy bien, entonces a partir de aquí ya tenemos claridad de la ubicación de las estructuras y tenemos la claridad
de las características de las 4 porciones del duodeno y recordemos que las características son un músculo liso longitudinal y un músculo liso también circular que puede producir algunos esfínteres como el esfínter pilórico en el gastrio. Muy bien. Importante que en el ángulo duodeno-yeyunal yo tengo una estructura que les estoy mostrando aquí con mi cursor. Voy a sacar nuevamente el puntero láser, que es un poco más grande, más evidente. Y acá yo les quiero mostrar entonces, muchachos, que aquí hay un musculito que es digástrico, que tiene un tendón importante, que hace parte del pilar derecho del diafragma y que se llama el músculo de Treitz o músculo suspensorio del duodeno. Este músculo va a terminar en el ángulo duodeno-yeyunal. Si ustedes miran, entonces aquí están todas las relaciones bonitas del páncreas posterior. Y pónganme cuidado en este pedazo porque para poder reconocer que existe inmediatamente posterior e inmediatamente anterior al páncreas frente a las relaciones de la imagenología en una resonancia magnética nuclear o en una tomografía computarizada, es importante tener las relaciones de la anatomía que ustedes tanto odian. Entonces, lo primero que quiero decirles es, miren el mesocolon transverso o la raíz del mesocolon transverso. Esta es la raíz del mesocolon transverso. La raíz del mesocolon transverso permite que yo tenga 2 porciones, ¿sí?, de ubicación del páncreas. El páncreas en su totalidad, la mayor parte del páncreas mayor, istmo, cuerpo y cola del páncreas está en la porción supramesocólica, retroperitoneal, pero supramesocólica. Y en cambio el páncreas menor está retroperitoneal, pero inframesocólica, porque la raíz del mesocolon transverso, como ustedes están viendo acá, pasa inmediatamente superior a el processus sinatus o páncreas menor. Por otro lado, la primera y la mitad de la segunda porción del duodeno van a estar supramesocólicas, la mitad de la segunda porción, tercera porción y cuarta porción serán inframesocólicas. ¿Quiere esto decir que la mesentérica arteria que salió desde el origen L1 detrás del cuello del páncreas van a pasar por delante del processus sinatus o páncreas menor y por delante de la tercera porción del duodeno? Y esta será la raíz de la arteria y de la vena mesentéricas superior. Si ustedes miran de derecha a izquierda, el páncreas y el duodeno van a estar adheridos a la pared posterior. Ese páncreas y ese duodeno, ¿sí?, están adheridos por una fascia que se llama la fascia duodeno-pancreática a la pared más posterior del abdomen. Esa fascia duodeno-pancreática la llamaban antiguamente la fascia de Treitz, ¿de acuerdo? Que va a adherir toda la parte del duodeno hacia atrás y toda la parte del páncreas mayor y menor del lado derecho a la parte más posterior. Detrás de la fascia de Treitz, entonces voy a tener, como les había contado, todo el riñón polo superior, cuerpo y polo inferior del riñón derecho, la suprarrenal, la vena cava inferior, mírenla allá detrás de la cabeza, ¿sí?, del páncreas, luego la emergencia detrás del cuello con la mesentérica superior y con la vena mesentérica superior, la aorta detrás del cuerpo del páncreas, luego vendría aquí el riñón izquierdo, el ilio renal izquierdo y finalmente la cola más distal o izquierda que se peritoniza para relacionarse con el vaso. No olviden eso. Por lo tanto, son parte de las relaciones del páncreas. Otra estructura importante que yo quiero que ustedes tengan presente es que inmediatamente superior al cuello del páncreas, en el borde superior del cuello del páncreas, voy a tener la emergencia del tronco celíaco, que vieron en gastrio, ¿no? Recuerden que el tronco celíaco tiene 3 arterias. Una que va de derecha a izquierda por el borde superior del páncreas, se llamará la esplénica, otra que va hacia la parte superior se llamará la gástrica izquierda y otra que va hacia la parte inferior
y luego va hacia el lado izquierdo, que se llamará, hacia el lado derecho, discúlpenme, se llamará la hepática común. Aquí está un poco más cerca todas y cada una de las relaciones que me parecen importantísimas. Ahora bien, fíjense cómo detrás de la cabeza del páncreas, fuera de la cava superior, vamos a tener otra estructura importantísima de la cual ya voy a hablar más adelante, que se llama la vena porta. Recuerden que la vena porta la van a retomar ustedes el día de viernes cuando hablen de hilio hepático, ya que la vena porta va a llevar el 80% de la sangre hacia el hígado, hacia esta glándula llamada el hígado. Otra estructura que yo veo aquí detrás de la cabeza del páncreas es el colédoco. Ustedes recuerdan, el colédoco va a ir por detrás del páncreas para terminar aquí en la segunda porción del duodeno. Ya voy a mirar, ya se los voy a mostrar en su totalidad. Miren la mesentérica, arteria y vena en el lado derecho de la vena, cómo está saliendo detrás del cuello, y miren cómo el tronco celíaco está saliendo del borde superior. Miren la aorta que está allá atrás, y miren, por supuesto, aquí el ángulo duodeno-yeyunal, la raíz del mesocolon transverso, y finalmente, pues acá está el epiplom pancreatoesplénico, por donde va la arteria y la vena esplénica. Todo esto detrás del peritoneo parietal posterior, es decir, la mayoría retroperitoneal, y por detrás del estómago en su mayoría, porque estaría el espacio retrogástrico. ¿Claro para todos, muchachos? ¿Sí o no? Muy bien. Hablemos de la irrigación del páncreas, si les parece. La irrigación del páncreas es muy interesante. La irrigación del páncreas tiene un componente, de una vez les digo, derecho, y tiene un componente izquierdo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, yo podría decir que el páncreas está irrigado por dos sectores que van a dar irrigación arterial en el lado derecho o van a dar irrigación arterial por el lado izquierdo. Vamos a comenzar por el lado derecho. La irrigación arterial del lado derecho tiene dos orígenes. Un origen es la arteria gastrodenal. Si ustedes recuerdan un poco lo que la clase de la doctora Vargas, ustedes hablaron de la hepática común, que se divide en dos ramas terminales, hepática propia y gastrodenal. La arteria gastrodenal, yo acababa de decir hace unos 10, 15 minutos, que pasa inmediatamente posterior a la ampolla duodenal. Y esa arteria gastrodenal, después de dar una arteria llamada la gastroepiploica derecha, que va a dar irrigación al borde derecho de la curvatura mayor del gastrio o estómago, va a dar estas dos arcos. Un arco por la parte anterior del páncreas y un arco por la parte posterior del páncreas. ¿De acuerdo? Esos dos troncos, ¿cierto?, se llaman la arteria pancreático-duodenal superior en el lado derecho, que es rama de la gastrodenal. Por lo tanto, concluyamos, doctor Guillén, para que no nos perdamos. La arteria gastrodenal, que es una rama terminal de la hepática común, va a dar un tronco que se llama la arteria pancreático-duodenal, superior del lado derecho. Y la arteria mesentérica superior, que ya habíamos dicho, sale detrás del cuello del páncreas, va a dar otro tronquito que se llama la arteria pancreático-duodenal izquierda e inferior, rama de la mesentérica superior. Por lo tanto, hay dos troncos. Un tronco que emerge de la mesentérica superior y otro tronco que emerge de la gastrodenal. ¿De acuerdo, muchachos? Esos dos troncos van a dar dos arcos. Los arcos se llaman arco pancreático duodenal anterior, todo este que están viendo acá, y arco pancreático duodenal posterior, todo este que ven punteado. Por lo tanto, van a haber dos arcos, uno que abraza la cabeza mayor y menor por delante y otro que abraza la cabeza mayor y menor por detrás. ¿Eso les quedó claro? Esos dos arcos están formados por dos troncos. Un tronco pancreático duodenal salido de la gastrodenal y un tronco pancreático duodenal emergente de la arteria mesentérica superior. ¿Claro para todos? You are now unmuted. You are now muted. Arcos pancreático duodenales anterior y arco pancreático duodenal posterior. ¿Sí?
You are now unmuted. You are now muted. Gusto. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, entonces concluyamos que hay dos arcos pancreático-duodenales, uno anterior y otro posterior, formados a partir de dos troncos llamados de la misma manera pancreático-duodenales, uno que emerge de la gastrodenal y otro inferior que emerge de la mesentérica superior. Ahora vamos a dar irrigación al lado izquierdo del páncreas y la unión entre la parte izquierda y la parte derecha. Es decir, cuando ustedes ven aquí, aquí está la arteria esplénica, ¿se acuerdan? He dicho insistentemente que el tronco celíaco emerge de la mesentérica, la esplénica, que va de derecha a izquierda a lo largo de todo el borde superior del páncreas y que la cola más distal izquierda se va a meter dentro de un epiplón que se llama gastroesplénico, pancreatoesplénico, y que va a terminar peritonizado en el ilio del esplenio. ¿De acuerdo? Esa estructura arterial izquierda, esplénica por supuesto, va a tener primero dos arterias relevantes, de la cual este autor habla solamente de una trascendental, que es esta. Esta arteria que ustedes están viendo aquí es la arteria pancreática dorsal. La arteria pancreática dorsal es una arteria que emerge en el borde superior, en el tercio proximal del cuerpo del páncreas, y esta arteria pancreática dorsal desciende y se divide en dos ramas. Una rama que se va por la cara posterior de la cabeza del páncreas para anastamosarse con el arco pancreático duodenal posterior, y otra izquierda que va de derecha a izquierda por la cara posterior del páncreas hasta la arteria esplénica, o para apoyar la irrigación del esplenio. Esta arteria esplénica puede ser independiente de esta otra, o muy frecuentemente desciende un poco más y hace parte de la irrigación de derecha a izquierda de la cara posterior e inferior de la arteria, como les decía, que va de derecha a izquierda hasta el esplenio. En algunas otras ocasiones, en menor porcentaje existe esta. Escúchenme bien, en menor porcentaje existe esta otra arteria que se llama la arteria pancreática inferior, rama de la mesentérica superior. No es tan frecuente. Es más, perdónenme, es bastante infrecuente. Sí, existe más o menos alrededor del 20% máximo de la población y discurre por el borde inferior del páncreas, pero no es tan frecuente. En la mayoría de los casos, la que transcurre de derecha a izquierda es la rama izquierda de esta pancreática dorsal, que discurre así, un poco más abajo de lo que el autor está mostrando. ¿De acuerdo? Si ustedes miran por la cara posterior del páncreas, tengo otra estructura muy interesante. Vamos a comenzar con la estructura venosa del esplenio. Mírenla acá. Si ustedes miran, la vena esplénica tiene una característica especial frente a la arteria. La arteria está situada por el borde superior del páncreas, cuerpo y cola, pero en cambio la vena está ubicada por detrás de la cola y por detrás del cuerpo del páncreas. A esta vena esplénica que está posterior al páncreas le va a llegar a esta vena que se llama la vena mesentérica inferior. ¿De acuerdo? Generalmente la vena en la mayoría de la población mundial llega al lado izquierdo del ángulo duodeno-yeyunal. Aquí llega la vena mesentérica inferior, se hace posterior al cuerpo derecho del páncreas, se une a la esplénica formando este tronco venoso que se llama el tronco venoso espleno-mesentérico. Espleno-mesentérico. Y este tronco venoso espleno-mesentérico más la mesentérica superior vena van a formar la vena porta. Es esto. Miren el esquemático acá. Entonces está la vena esplénica, a la cual le va a llegar la vena mesentérica inferior. Van a formar detrás del istmo y del cuerpo derecho del páncreas el tronco espleno-mesentérico, y luego detrás del istmo vamos a formar junto con la mesentérica vena superior la vena porta. ¿Claro el concepto? Preguntas. Doctor, más que una pregunta sería como retroalimentar la irrigación.
porque me alcanza a perder un poquito. ¿Cuál irrigación? La del páncreas. ¿Pero Con cuál? ¿La respecto a las venosa o la arterial? anastomosis, disculpa, ¿La venosa o la arterial? la venosa, la arterial, perdón. Entonces, las arterias del páncreas son dos sectores, un sector derecho y un sector izquierdo. El sector derecho está formado entre dos troncos llamados pancreático-venales que emergen, uno de la gastrovenal y otro de la mesentérica superior. Esos dos troncos forman arcos anteriores y posteriores. Y por otro lado, nace de la vena, de la arteria esplénica en el lado derecho del cuerpo, detrás del borde superior de dicho páncreas, por la cara posterior, una arteria que se llama la dorsal del páncreas, la cual se divide en dos ramas terminales, una derecha que se van a estomosar con el arco pancreático unal posterior y otra izquierda que va a ir por toda la cara posterior del páncreas hasta el hilo esplénico. ¿Sí? Sí, señor. Ya. Ok. Y la parte venosa, pues la vena esplénica que va por la cara posterior de la cola y del cuerpo del páncreas, va a llegar, va a ser afluente esta vena esplénica de la vena mesentérica inferior, la cual al unirse a la vena esplénica, al unirse acá, forman este tronco, se llama el tronco venoso espleno-mesentérico. Y ese tronco espleno-mesentérico va a llegar afluente en la mesentérica superior para formar la vena porta. ¿Claro para todos? Muchachos. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Esta causa, por ejemplo, este drenaje de la gástrica, ustedes recuerdan, vieron con la doctora Vargas que la gástrica podía formar unas venas también que se llaman esófago-cardiotuberositarias. Que estas venas esófago-cardiotuberositarias iban a drenar a la porta. Y por esa razón es que cuando los pacientes tienen una hipertensión portal, por cirrosis, por ejemplo, la pérdida de la función hepática por alcoholismo, por ejemplo, por virosis, por ejemplo, podrían producir pérdida de la función hepática y a esto le llamamos cirrosis hepática. Y entonces la cirrosis hepática va acompañada de una hipertensión portal. Pero si yo tengo aumento de la presión dentro de la porta, pues tendré también aumento de estas venas y también aumento de las venas esofágicas. Y esto puede producir un sangrado de las venas esofágicas inferiores que van a drenar a la porta finalmente. Por aumento de presión, aquí hay aumento de presión y puede haber sangrado esofágico inferior. ¿De acuerdo? Finalmente, el drenaje linfático, finalmente respecto a la irrigación y la inervación, porque ahora sigo con otros conceptos del páncreas, ¿de acuerdo? Finalmente, la inervación, la irrigación y finalmente el drenaje linfático. Y traigo a colación el drenaje linfático porque quiero resaltar que el cáncer de páncreas es un cáncer extremadamente agresivo. Pronóstico menos de 1 año en la mayoría de la población. Y fuera de eso, como ustedes ven, las metástasis abundan. ¿Por qué razón? Pues, profe, porque es que estamos viendo que drena absolutamente todos los sitios. Si nosotros podríamos ver, profe, en el borde superior tengo la esplénica y por supuesto el drenaje puede ir hacia el lado esplénico o hacia el lado inferior para coger la mesentérica superior o del lado derecho para coger todo el ángulo y todo el lado derecho pancreático duodenal para terminar aquí en el tronco celíaco. Por lo tanto, conclusión, el páncreas nos podría dar implantación o metástasis rápidamente de células malignas en cualquier parte del intestino proximal, llámese estómago, llámese duodeno o inclusive llámese vaso o inclusive llámese tronco celíaco, mesentérica superior o también en el yeyuno.
Por lo tanto, la agresividad, insisto, del cáncer, del adenocarcinoma pancreático es tremendamente fuerte y de muy mal pronóstico, a pesar de los tratamientos quirúrgicos y de quimioterapia. Bueno, hablemos un poquitico de las relaciones del drenaje biliar y del drenaje pancreático para seguir adelante. Hablemos que este es el hilio hepático, que ustedes van a ver el día viernes, y en el hilio hepático, como les decía, ustedes van a tener primero la vena porta, que está en la parte más posterior del hilio. En el lado derecho tengo esta estructura de las vías biliares, que ya las voy a explicar, y esta estructura en el lado derecho, en el lado izquierdo, disculpen, lado derecho, lado izquierdo, sí, que sería la arteria hepática propia. ¿De acuerdo? Si ustedes miran acá, la arteria hepática propia está permitiendo salir la gástrica derecha. ¿Recuerdan? Miren, acá está saliendo de la hepática propia. La hepática propia, por supuesto, se va a ir de una hepática propia del lado izquierdo y una arteria hepática propia del lado derecho. Izquierda y derecha. ¿Listo? De la derecha generalmente sale esta arteria que se llama la arteria cística, que va a dar irrigación a la vesícula biliar. La vesícula biliar pues es un almacenamiento de la bilis producida por el hígado y por supuesto va a drenar hacia la vesícula biliar de la siguiente manera, 2 puntos. Conducto biliar izquierdo, conducto biliar derecho, conducto biliar común. ¿Sí? El conducto hepático común se va a unir al cístico. Preguntas de parcial práctico, y ese conducto hepático común más el cístico va a formar este conducto y se llama el conducto colédoco. El conducto colédoco va a estar situado detrás de la ampolla duodenal, luego detrás de la cabeza del páncreas y finalmente va a terminar aquí en la segunda porción duodenal en la ampolla de Vater, junto con el conducto pancreático. En la mayoría de la población mundial se forma de la siguiente manera. El conducto de las vías biliares se une al conducto pancreático principal formando este conducto hepatopancreático que va a formar la papila hepatopancreática. Es decir, un conducto común que antiguamente la llamaban el conducto de Wilson. En la mayoría de la población mundial tenemos un conducto de Wilson o hepático pancreático común que permite el drenaje del colédoco más del páncreas. Es decir, de la siguiente manera, aquí está, mírenlo. Permite drenaje de la cola, el conducto pancreático principal va a drenar acá, ¿sí? Al conducto hepatopancreático y el colédoco también va a drenar acá. Se unen, ¿sí? Digan ustedes 1 centímetro proximal a la emergencia de la papila o 0,5 proximal a la emergencia de la papila. Y finalmente terminan en la segunda porción duodenal en la papila hepatopancreática. La papila hepatopancreática, por supuesto, va a estar en la segunda porción duodenal, ¿cierto? Y esta papila hepatopancreática o esta ampolla hepatopancreática va a permitir el drenaje de la bilis y de las enzimas pancreáticas, ¿de acuerdo? De las sales biliares y de las enzimas pancreáticas, para actuar sobre los alimentos y poder producir una buena digestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa papila hepatopancreática también es llamada la papila mayor. En algunas ocasiones existe una papila menor, porque en la formación del páncreas menor se puede producir este conducto accesorio pancreático. Este conducto accesorio a veces está persistente. En algunas y muchas de las ocasiones no existe. O le decían antiguamente el conducto de Santorini. ¿De acuerdo? Ese conducto de Santorini, por supuesto, va a drenar en esta papila o ampolla accesoria. O papila menor, también le llaman así, ¿de acuerdo? Que es inconstante y no relevante. No relevante desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de la patología. En cambio, la papila mayor sí es relevante, porque la papila mayor en un momento dado se puede obstruir por un cálculo biliar y al estar obstruida va a impedir, ¿sí?, el drenaje de las sales biliares y también impide el drenaje
del líquido pancreático. ¿Eso es claro? Señor. Listo. Esa papila hepatopancreática tiene un esfínter que se llama el esfínter de la papila hepatopancreática o el esfínter de Oddi, antiguamente llamado así, de músculo estriado liso, muy importante. La sola manipulación a través de un endoscopio de la papila hepatopancreática puede producir aumento de la contracción del esfínter de Oddi o puede producir una inflamación del esfínter de Oddi o una oditis. ¿Y eso qué genera? Que esto se obstruya por aumento de la contracción y por la reacción inflamatoria, produciendo obstrucción de la papila hepatopancreática y, como consecuencia, impidiendo el drenaje de las sales biliares y del líquido pancreático. Por lo tanto, tómense el trabajo de dedicarme 30 segundos leyendo esto y analizándolo. Por favor, yo hago silencio. Después de que ustedes se han tomado el trabajo de echar una miradita del conducto colédoco uniéndose al conducto principal pancreático, en un conducto común en la mayoría de la población mundial llamado hepatopancreático, el cual va a drenar en la segunda porción duodenal a través de la papila hepatopancreática rodeada por un esfínter hepatopancreático. Miren las posibles variaciones. Por lo tanto, podrían ser las diferentes variaciones que existen en nosotros los pacientes. Siendo la más común, ya les dije, el conducto común hepatopancreático, que está 0,5 1 centímetro proximal a la emergencia de la papila hepatopancreática. Como les decía, uno utiliza en algunas ocasiones el acceso a través de la papila hepatopancreática por medio de un endoscopio. Y estos cateterismos se utilizan para contrastar a través de medio de contraste vario y colocar, pues, digamos, pintura en estos canalículos, por ejemplo, del colédoco para el estudio de las vías biliares. Porque en algunas ocasiones las vías biliares van a prender en hígado, están dilatadas, están aumentadas su luz por algún cálculo biliar que dilata esta luz. Por lo tanto, yo debería colocar este catéter para mirar qué tan dilatada, qué tan alterada estaría la luz de las vías biliares. Pero en un momento dado, si ustedes a través de unos cálculos trajeran una piedrita, un cálculo así de este tamaño, miren, pues ese calculito perfectamente puede terminar llegando acá, ¿no es cierto? Y si yo llego con ese calculito a ese sitio, es decir, obstruyendo la papila hepatopancreática, van a suceder dos cosas que quiero que tengan presentes el día de hoy y que salgan aprendidas. Secundario a una colelitiasis, es decir, a unos cálculos en la vía biliar, yo podría tener una obstrucción de la papila hepatopancreática. Y esa obstrucción de la papila hepatopancreática trae dos consecuencias. La primera consecuencia es que las sales biliares no pueden drenar a través del conducto colédoco y que el paciente se torna amarillo, comenzando por las escleras, ¿de acuerdo?, del ojo y luego la piel se torna amarilla porque no hay drenaje de la bilis y por eso el paciente en sus mucosas, escleras y luego en la piel se va a tornar amarillo. Por otro lado, la otra consecuencia es que puede generar que las enzimas del páncreas, ¿sí?, se activen por el proceso inflamatorio que hay en este sector, se activen dentro del páncreas y produzcan una inflamación aguda del páncreas con consecuencias nefastas.
Las pancreatitis no son de buen pronóstico. Por lo tanto, yo podría, fuera de la colelitiasis, terminar produciendo una pancreatitis con consecuencias nefastas como acabo de comentarles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importantísimo, muchachos, importantísimo que en pacientes que tienen antecedentes de intolerancia a las grasas, que tienen antecedentes de sospecha de una colelitiasis, hay que hacer un estudio muy cercano con el fin de evitar que haya una obstrucción hepatopancreática. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Señor. Entonces, en la primera, la patología se llama colecodocolitiasis. En primer semestre te enseñé terminología y te dije que la inflamación de la vesícula se llama colecistitis, pero los cálculos dentro de la vesícula te enseñé que se llama coledocolitiasis o colelitiasis. Cuando yo hablo colelitiasis estoy hablando en general, pero si estoy hablando de una coledocolitiasis estoy diciendo que hay litiasis, que hay calculitos dentro del conducto coledoquiano. ¿Te quedó claro? Sí, señor, lo estaba diciendo mal, pero sí lo Muy tenía bien, escrito. perfecto. Entonces, esas son los términos de las patologías que pueden existir a partir de la vía biliar. Terminemos con un concepto trascendental y es un cáncer en la cabeza del páncreas. Un cáncer o un tumor en la cabeza del páncreas, pues la primera consecuencia que puede traer es obstrucción de estos conductos, tanto de vías biliares como el páncreas, y con la consecuencia de no posibilidad del drenaje y la consecuencia de una reacción inflamatoria del páncreas que es muy grave. Pero además ya les dije que los adenocarcinomas son tumores extremadamente agresivos que el pronóstico es menor a 1 año, ¿de acuerdo? Hablemos de algunos métodos diagnósticos y de unos métodos de imagenología muy interesantes, como ven, el gas con bario. Aquí estamos utilizando métodos que en algunas ocasiones ya no se utilizan por el advenimiento de las endoscopias, pero que todavía en algunos casos los utilizamos en los pacientes. Entonces he colocado bario, que es medio de contraste, con un poco de gas, y este aire que introduzco dentro del estómago me permite ver la curvatura menor y la curvatura mayor de dicha estructura del intestino proximal gastrio, el píloro de manera muy linda y la primera porción duodenal, la segunda porción, ¿de acuerdo? La tercera porción, etcétera, del duodeno. Aquí estamos viendo el yeyuno y el ileón de manera muy bella, como pilas de monedas, que es la manera como está escrita en imagenología cuando vayan a clínica. Pilas de monedas, que son unas válvulas conniventes que son clásicas del yeyuno. Estamos viendo una tomografía computarizada en un corte axial o en un corte transversal, en donde la parte más posterior veo el riñón de un lado, el riñón del lado, aquí estoy viendo la aorta, aquí estoy viendo una de las venas renales. Entonces, esbozos, ¿sí ven? Esbozos del páncreas, de acuerdo, aquí está el vaso, por supuesto, y aquí está el estómago y parte del intestino delgado. Si ustedes miran en eAnatomy, en su programa de eAnatomy, miren, aquí dice eAnatomy, ustedes tienen esta referencia de cortes axiales del humano o del cadáver, más bien, disecado o cortado más bien posterior a una congelación de la Universidad de Harvard. Entonces este proyecto de este cadáver pues ve más o menos lo mismo. Aquí están los pilares diafragmáticos, aquí está la columna, parte del intestino delgado, parte del estómago, parte del hígado, ¿de acuerdo? Y parte del vaso, ¿de acuerdo? Y pues por supuesto aquí estamos viendo el páncreas. Aquí estamos viendo la luz de la segunda porción del duodeno, que se relaciona con el páncreas, y la comparación de eAnatomy en el mismo sitio de una resonador, de una tomografía, discúlpenme.
en donde yo estoy viendo algunas estructuras de la arteria aorta, de la vena cava, y por supuesto las renales, intestinos delgados, ¿de acuerdo? Y parte de la cabeza del páncreas, mírenlo aquí, con la primera y parte de la segunda porción del duodeno. Aquí está. Cabeza y iría hacia la región izquierda. Y hay otra corte un poco más abajo, en donde estoy viendo todo el páncreas, ¿sí? Cuerpo y cola, ¿de acuerdo? Parte del intestino delgado, parte del estómago. Y miren cómo yo acá puedo ver toda la longitud del páncreas. Toda la parte de la cabeza, aquí está la segunda porción del duodenal. En la segunda porción del duodeno está el conducto colédoco, por supuesto, cuerpo y cola del páncreas, ¿de acuerdo? Y aquí está el esplenio, y aquí está el hígado, ¿de acuerdo? Aquí ya estoy viendo un páncreas extremadamente grande y delimitado, por lo tanto, aquí debe estar sucediendo algo. Seguramente hay una inflamación peripancreática, y esta inflamación peripancreática seguramente es causada por alguna anormalidad que está generando una inflamación del páncreas. En este caso también me permite ver cómo la arteria mesentérica superior está saliendo detrás del cuello del páncreas. Esta es la vena mesentérica superior, esta es la aorta, esta es la cava, esta es la vena renal de un lado y del otro, y esta es la arteria renal de un lado y del otro. ¿De acuerdo? Ahí está el páncreas muy inflamado, con una inflamación peripancreática, y hay una patología con la cual voy a terminar la clase del día de hoy, hablando de ella, que se llama la pancreatitis aguda, muchachos. Una de las causas importantes de la pancreatitis aguda, además fácil de entender y muy mecánica, es la obstrucción de la ampolla hepatopancreática secundaria a un cálculo biliar. Y esa obstrucción de la ampolla hepatopancreática secundaria al cálculo biliar, pues va a producir una inflamación secundaria del páncreas, generando una pancreatitis aguda. Las pancreatitis agudos, hace unos 10 minutos dije, tienen un pronóstico y son extremadamente severas. Y a pesar del advenimiento de la tecnología en las unidades de cuidados intensivos, el pronóstico de estos pacientes con pancreatitis aguda sigue siendo reservado. Por lo tanto, la alteración metabólica de los pacientes con pancreatitis es extremadamente grave, y esto hace que su pronóstico siga siendo reservado. Sin embargo, pues el advenimiento de la tecnología y estas cosas siempre tienden a que el diagnóstico sea temprano y que haya la probabilidad de que el pronóstico sea menos agresivo. Y en este orden de ideas, pues entonces vamos a tener, como les dije, el conducto pancreático, y lo que sucede es que las enzimas del páncreas se van a autoactivar, porque ellas generalmente salen desactivadas, por poner una palabra fácil, y ellas se activan en la luz con el contacto de la secreción básica, y de los alimentos aquí se activan. Sin embargo, cuando hay un proceso inflamatorio por la obstrucción secundaria al colédoco, al cálculo biliar, se produce una reacción inflamatoria en este sector que va a generar que se activen las enzimas pancreáticas. Y literalmente lo que van a hacer es autodigerirse el páncreas, produciendo una agresión severísima del páncreas. A raíz de esto, un autor español de apellido Baltasar, radiólogo, ha hecho una clasificación de las tomografías. Miren, este es un páncreas de una patología de un paciente que murió por una pancreatitis hemorrágica secundaria a un cálculo biliar del Hospital Militar Central, y pues ahí están todos los procesos hemorrágicos o necrohemorrágicos, necrosis y hemorragias del páncreas que produjo la muerte del paciente. Entonces, el autor Baltasar, como les decía, Ransom, para las clasificaciones clínicas que ustedes van a ver cuando estén en semiología y en clínica, en medicina interna del Hospital Militar, y por supuesto la clasificación del autor Baltasar, que es una clasificación de imagenología a través
de los tomógrafos. Entonces está gradificado desde la A hasta la E, es decir, en 5 grados. El A es cuando yo hago un TAC y sale el páncreas completamente normal. El B, vieron el aumento de volumen del páncreas en un momento dado y esto simplemente hay gran cantidad de edema peripancreático y esto pues produce aumento del volumen, por supuesto es grado B de la pancreatitis. Grado C es una inflamación peripancreática que aquí la veíamos, mírenla acá, donde los bordes del páncreas, ¿de acuerdo? Están llenos de agua y van a perder un poco, digamos que esos bordes por la inflamación peripancreática y eso sería grado C. El grado D tiene una colección única de algún tipo de colección del páncreas, ¿de acuerdo? Una colección única, ¿de acuerdo? En el grado D, ¿de acuerdo? Una colección en el páncreas o alrededor del páncreas única. Una colección única podría ser esto, por ejemplo. ¿Sí? Y el grado D, varias colecciones como esta. ¿De acuerdo? Alrededor del páncreas. Si ustedes ven aquí, es mucho más agresiva la colección del páncreas y ya hubo pérdida de todo tipo de, digamos, delimitación de las características del páncreas y en el caso del B, en este caso, pues habrá gas además porque ya hay una sobreinfección agresiva severa del páncreas con su proceso inflamatorio. A, B, C, D y E de las pancreatitis, de acuerdo a la clasificación del autor Baltasar, que, insisto, es un radiólogo o un autor español que hizo esta clasificación con el fin de poder darle tratamiento y pronósticos a las pancreatitis. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Ninguna, todos están calladitos. O sea que les quedó completamente clara la clase de páncreas. ¿De acuerdo? Relaciones, patología y demás. La pinza mesentérica va a pasar reflujo en los bebés. La pinza mesentérica va a causar vómito con contenido biliar por el sitio en donde drena la bilis, en, por supuesto, la mayoría de los recién nacidos. ¿De acuerdo, Kevin? Daniel. No, señor. Por él es todo claro. Para Laura también es todo claro. Bueno, esto me gusta que les haya quedado absolutamente todo claro. Quiero decirles que a las 2:55, son las 2:24, hay un quiz. ¿Sí? Que voy a hacerles quizzes con 2 objetivos muy claros en mis clases, muchachos. Me voy a tomar el trabajo de realizar quizzes con ustedes. ¿Para qué? Porque con base en estos resultados de los quizzes, yo podría en un momento dado apoyar a un ser humano que tenga 294 al final del semestre y que los quizzes de abdomen y de pronto hasta de pelvis con el doctor Guillén todos hayan sido de muy buen nivel. Segundo, porque les permite a ustedes permanentemente estar leyendo y repasando las clases previas a las clases que ustedes siguen conmigo. Por lo tanto, tenemos 2 objetivos muy claros para seguir realizando quizzes. No es que tenga un porcentaje implícito en la nota, pero yo con el nivel de los quizzes puedo valorar el nivel de estudio de ustedes y con base en eso podría de pronto regalarles un bonito en una pregunta al final, de abdomen, etc. ¿Quedó claro, muchachos? Pero además promuevo la lectura.
Por lo tanto, a las 2:55 se va a abrir un quiz que quiero que respondan. Entre las 2:25 y las 2:55 pueden echarse una repasadita de la clase del día de hoy, porque el quiz está basado en la clase y es muy sencillo y pueden sacarse todos un 5. Y eso me estimula para que yo regale preguntas en el práctico o en el teórico. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hacemos ese trato? Creo que la única que está de acuerdo You are conmigo es now Lady, que unmuted. me estaba escribiendo. You are now muted. Sergio también está de acuerdo Sí, conmigo. doctor. Gabriela, Daniel, todos. ¿Listo? Entonces a las 2:55 seguramente aparecerá el quiz, como siempre de la nada. ¡Pum! Por arte de magia aparece un quiz y usted lo contesta. ¿Listo? Me encanta saludarlos. Nos vemos la próxima semana en intestino delgado y grueso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? María Paula, algo está escribiendo María Paula. Se arrepintió, a mí no me estaba escribiendo María Paula. Ah, sí, muchas gracias, doctor, está diciendo María Paula. Listo, muchachos. Nos vemos entonces ahorita. Yo no voy a cerrar esta aula, ¿de acuerdo? Voy a dejarla abierta por si ustedes tienen alguna pregunta durante el proceso del quiz, ¿de acuerdo? Así que simplemente le quito el volumen y me quedo acá hasta que presenten el quiz dentro de 20 minutos. ¡Chao! Pónganse a trabajar. María Alejandra me está escribiendo que muchas gracias. Con gusto, Andrea. Hola, Valeria.